Muy buenos días, mis queridos hermanos. Reciban todos este día lleno de alegría, es sábado. Los saludo a todos creyendo que la paz de Dios esté en sus corazones, en cada familia, en cada hogar. Me ha correspondido trazar la lección para este día, la lección número 4 de nuestra escuela sabática. Le agradezco a Dios esta oportunidad, a las directivas de la escuela sabática de la iglesia, al pastor, por que me han permitido compartir un mensaje con ustedes. De esa manera, antes de comenzar, quiero que me acompañen a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a comprender sus palabras y a ponerla en el corazón. Allí donde estás, te invito a que hagamos una oración. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo día de vida que nos das, por la oportunidad que nos brindas de compartir tu palabra, de recibirla en el corazón. Te pedimos que nos instruyas, que nos acompañes, te pedimos que nos dirijas, que ministres cada vida, cada hogar, cada familia que ahora se acerca a ti para comprender tus palabras. Ayúdanos a trazar este tema y permite que lo más importante es que al entenderlo esté en el corazón y se traduzca en manos que quieren contribuir con tu obra. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos viendo en el segundo trimestre de este año cómo interpretar la Biblia. Hablo para los hermanos de la iglesia, pero también para aquellos que de pronto no conocen el material y no conocen el enfoque que estamos trazando en nuestro repaso de lección de cada semana. Pero ya hoy puntualmente vamos a hablar de la lección número 4, que se titula La Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. La Biblia como fuente de autoridad de nuestra teología. Hablo de nuestra teología porque tristemente hay que decirlo, no todas las denominaciones religiosas que existen en el mundo hoy, así ha sido siempre, tienen la misma teología. Dios, logía, tratado. El tratado que tiene que ver con Dios, pero no para que el hombre estudie a Dios de ninguna manera, no hay que entenderlo de esa manera, sino para que a través de la escritura y de la teología correcta nos acerquemos a Dios. Dice en 1 Corintios 2:10 que el único que puede escudriñar hasta lo profundo de Dios es el Espíritu Santo. ¿Nosotros quiénes somos? Para estudiar a Dios. Lo único que podemos agradecerle y pedirle a Dios es que a través de la teología correcta nos ayude a conocerle, para comprender sus palabras. Y es por eso que el texto para memorizar, entrando en materia, es Isaías 8:20. Todos conocen ese pasaje, de todas maneras lo voy a leer. Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A muchos no les ha amanecido. Y la idea es comprender en esta lección cómo de pronto nosotros podemos formularnos esa pregunta. ¿Será que en nuestro corazón a nosotros sí nos ha amanecido? Esa es la inquietud y vamos a tratar de responderla a lo largo que tratemos 4 aspectos que son esenciales, que nos enseña la lección. 4 aspectos. Ya vamos a mirar cuáles son. Antes, quiero que vayamos un momentico al libro de 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2 habla de la revelación por el Espíritu de Dios. Ustedes saben que el Espíritu Santo fue el que reveló la palabra de Dios, porque dice lo siguiente, versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si hubieran conocido la palabra de Dios, si hubieran tenido la teología correcta, nunca hubieran crucificado a nuestro Señor, lo hubieran sometido a una muerte tan oprobiosa, porque no tenía la teología correcta. Nunca les amaneció, lo dice 1 Corintios 2:8. Y es por eso que nos hemos formulado esa pregunta. Está bien que tengamos la teología correcta, la doctrina correcta, que tengamos las creencias correctas, pero la pregunta es si en nuestro corazón sí ha amanecido o no. Porque hay 4 factores que nos enseña esta lección que pronto nos ponen un cuadro muy real, pero también un poquito difícil para nosotros. Esos 4 factores son la tradición, la experiencia, la cultura y la razón. Y vamos a ver qué es cada concepto, cómo aplica y cómo se expone en la Biblia en el tiempo que estuvo nuestro Señor Jesús, en los días del apóstol Pablo también, pero también cómo aplica en nuestros días para tratar de encontrar soluciones. Empecemos con el primero. Empecemos hablando de la tradición. ¿Qué es la tradición?
La tradición es más que una costumbre, la tradición es ese conjunto de normas, de enseñanzas, de doctrinas, de ritos que se enseñan y pasan de una generación a la otra. Eso es una tradición. Es por eso que si vamos a la Biblia, es lo que nos enseña el repaso de nuestra lección hoy, al libro de Marcos capítulo 7, ahí nos enseña cuál fue la experiencia de nuestro Señor Jesús con aquellos escribas y fariseos que no tenían la teología correcta, y miren por qué la tradición influía en esto. Marcos capítulo 7, versículo 5, dice lo siguiente: le preguntaron pues los fariseos y los escribas a nuestro Señor, desde luego, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? Eso le preguntaron. O sea, era más importante para ellos, en lugar de compartir un tiempo con Jesús, en lugar de compartir un tiempo con su Señor, era más importante para ellos lavarse las manos antes que compartir con el Señor Jesús y sus discípulos, que de pronto venían cansados del camino. Por ello, nuestro Señor Jesús en el versículo 6 le responde: hipócrita. ¿Sabes qué es hipócrita? Hipócrita es ese actor que finge determinado carácter. En este caso eran los escribas y fariseos que fingían tener un carácter espiritual, pero no lo tenían. Y no lo tenían, y nuestro Señor Jesús les hace ver cómo la tradición los está perjudicando. ¿Cómo? Porque cuando les habla del Corbán les dicen: mire, el mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre, pero cuando ustedes hablan con ellos les dicen: todo cuanto tengo para ayudarte es el Corbán. O sea, no tengo. El Corbán eran esas ofrendas voluntarias que se destinaban específicamente para asuntos del templo, de la iglesia. Y nuestro Señor Jesús les dice eso. Si ellos realmente hubieran tenido la teología correcta, hubieran puesto ese mandamiento en el corazón: hay que darle a Dios lo que es de Dios, pero también hubieran dicho: pero hay que darle a los padres y a los que necesitan lo que necesitan. Abriendo un paréntesis en el comentario, por eso no está bien sacar el diezmo para ayudar a otras personas. Es bíblico. Lo dijo nuestro Señor Jesús. Está bien darle a Dios lo que es de Dios, ese dice el mandamiento. Eso es lo que dice Dios. Eso es lo que enseña la Biblia con relación a la parte que le corresponde a Dios, el diezmo, el 10% de lo que Él me da, pero eso no quiere decir que entonces yo cierre mi corazón porque la tradición me enseña eso y no ayudo al que necesita. Si ven que son dos cosas diferentes, y por eso nuestro Señor Jesús le respondió como les respondió, les dijo: hipócritas, no finjan tener un carácter que no tienen. Para poder tener un carácter espiritual es necesario conocer lo que Dios nos dice en su palabra, pero vivirlo espiritualmente. ¿Cómo se aplica la tradición en nuestros días? De muchas maneras. Somos muy tradicionalistas. Quienes de pronto no han tenido la oportunidad o no tuvimos la oportunidad o no tienen la oportunidad de crecer desde cuna en un hogar adventista, con sus padres aprendieron que la tradición y el rito era X, determinada fe. Pero si de pronto con el transcurrir del tiempo, la vida, la experiencia cristiana, mi comunión con Dios, la respuesta a nuestras oraciones, en ese camino Dios nos muestra que hay una verdad. Oye, es tiempo de salir de la tradición, pero si nos empeñamos en que no, es como me enseñaron las generaciones pasadas y así se lo tengo que enseñar a mis hijos, desde ese punto de vista las tradiciones no ayudan mucho. Estamos llenos de muchas tradiciones, somos muy tradicionalistas en lo personal y en lo eclesial también. Si de pronto quisiéramos hablar de lo que significa la tradición, un rito, un culto en la iglesia que está estipulado de determinada manera, se puede romper el esquema. Cuando hay un servicio cristiano, cuando hay una necesidad, cuando alguien se muere, cuando alguien se quiere acercar a Jesús, se quiere bautizar, quiere decir: yo quiero legalizar mi condición en mi matrimonio porque quiero entregarle mi vida a Dios y quiero hacerlo formalmente. ¿Quién dice que no se puede? La tradición, cuando no se entiende como se debe, no nos deja vivir una experiencia cristiana favorable. De manera que si hablamos de soluciones, lo primero es entender que Jesús por eso rompía las tradiciones. No dejaba de guardar los mandamientos, pero no se ceñía a la tradición. El apóstol Pablo en Gálatas 1:14 también nos lo explica de una manera muy especial. Gálatas capítulo 1, versículo 14. Dice el apóstol Pablo: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo que creció en medio de tradiciones, pero para él dijo:
Miren, yo si ustedes quieren los puedo aventajar si hacemos cuentas, si nos ponemos aquí a mirar quién es más tradicional que quién. Pero en el versículo 15 dice que, pero cuando agradó a Dios, exactamente, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, entendió el llamado de Dios. Dice en el versículo siguiente, ya no consulté con sangre, con carne, ya no consulté con tradiciones. A partir de ahí empecé a encontrar un mejor camino. Rompió el esquema de la tradición, ya la tradición quedó a un lado y ahora había que hacer una obra mayor de servicio cristiano, de predicación del evangelio, de ayudar a muchas iglesias, de recorrer ciudades, de recorrer caminos, de hacer viajes misioneros, porque rompió la tradición para servir en una obra mayor. ¿Claro? Pasamos al segundo, porque el segundo es la experiencia. Entonces ahora hablemos de qué es la experiencia. La experiencia es esa habilidad que se adquiere o esa capacidad en alguna actividad durante determinado tiempo. Y me ha llamado la atención entender que la lección nos presenta a Romanos capítulo 2 para hablar de la experiencia. Romanos capítulo 2, versículos 4 y 5, tú lo puedes leer porque dice allí: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿De qué está hablando? El apóstol Pablo está presentando un panorama interesante, una experiencia de ¿quiénes? De aquellos que les gustaba judaizar a las personas, enseñarles sobre las costumbres que ellos tenían, sobre las tradiciones, la experiencia que habían vivido, y cometían una grave equivocación, que era, ellos se justificaban a sí mismos, pero criticaban y condenaban las conductas de los demás, los condenaban. Y por eso el apóstol Pablo les dice eso: ustedes ignoran la bondad de Dios. Y en el versículo 5 les dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Tres aspectos en los cuales la experiencia no ayuda: cuando somos duros de corazón, cuando no nos estamos arrepentidos y cuando atesoramos ira para la ira de Dios, porque precisamente no tenemos la teología correcta, no hay bondad en el corazón. Ni los judíos eran menos responsables que los gentiles si habían pecados, ni los gentiles podían ser menos culpables que los judíos si también fallaban. ¿Saben por qué? Porque hay una experiencia de la que ninguno se libra. Es la experiencia del pecado. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. De manera que si a nuestros días nos vamos, hay experiencias que no ayudan en la iglesia. Los malos comentarios, el hablar mal de las personas, el chisme, no corroborar las cosas, lo que llamamos prejuicios, juicios apresurados de las cosas. Y saben, en la iglesia es particular entender que generalmente, y hablo de la iglesia en general, no hablo de una iglesia particular, en general el concepto de eclesía, iglesia como tal, un pueblo que se reúne, generalmente hay dos extremos: los que son demasiado flexibles, laxos, los que de pronto son más bien como desentendidos de las cosas de Dios, pero hacen parte de una fe, y los que son demasiado estrictos, exigentes. ¿Saben? Ninguno de los dos extremos es beneficioso. Hay que buscar un equilibrio, porque en cualquiera de los dos casos estamos hablando de que hay una experiencia que se ha ganado, pero esa experiencia se puede vivir de la mejor manera cuando yo entiendo lo que el apóstol Pablo me dice. Ahora, si hablamos de soluciones, en Tito capítulo 3, versículos 3 y 4 y 5, corrijo, Tito capítulo 3, versículos 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, es decir, la gracia de Dios es la que nos justifica a unos y a otros, a los que tienen esa experiencia, en este caso la experiencia del pecado del que ninguno se escapa. Dice el versículo 5, cuando se manifestó esa bondad de Dios, versículo 5, nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Miren, cuando comprendamos que la gracia de Dios es la que nos justifica, la experiencia que cada uno tenga y que ha ganado va a ser muy productiva en la iglesia. Porque vamos a dejar de creer que es que sin experiencia la iglesia no va a crecer. ¿Saben? Dios quita y Dios pone. Dios quita al que no le sirve, Dios pone al que le sirve. Hay que cuidarnos de eso.
Por eso cada día que tenemos la oportunidad de ocupar un cargo, de servirle a Dios, qué bueno es ponerse de rodillas y decirle, Señor, gracias. Porque la experiencia que me has permitido vivir a lo largo de mis años de vida, en una cosa y en la otra, una vez hablamos de lo que significa servirle a Dios desde la experiencia que Dios me ha permitido vivir en mi vida cotidiana para traerla a la iglesia y ayudar a que la iglesia crezca. Eso Dios lo agradece. Esa es la experiencia que a Dios le sirve. Aprendiste esto aquí, ahora lo traes a la iglesia, ayúdalo, ayuda a que la iglesia sea organizada, ordenada, si de pronto estás viendo que esas son las falencias que la iglesia tiene. De manera, mi querido amigo, hermana, apreciado, conocido, que si en tu experiencia puedes aportarle algo a Dios porque Dios te ha capacitado, dale. Y si estás sirviendo en una obra y Dios te sigue capacitando en la obra cristiana, dale. Apoya con tu experiencia a la iglesia, ¿ok? Hablemos del punto número 3. Hablemos de la cultura. Porque la cultura es ese conjunto de bienes, de preceptos, de normas, de tradiciones, vale ese concepto ahí, a pesar de que ya hablamos de las tradiciones que hacen parte de determinado grupo social. Por eso hablamos de cultura indígena, cultura de etnias, cultura religiosa, cultura social. Cultura es el conjunto de bienes que hacen parte de determinado grupo social. Y también hablamos de una cultura espiritual. Acuérdate que el enfoque es saber si realmente a nosotros nos ha amanecido. Si nosotros le damos a la cultura el lugar correcto, nos ha amanecido, cuando la cultura no nos aparta de Dios. Pero cuando la cultura nos aparta de Dios, no nos ha amanecido. ¿Saben? En Mateo capítulo 19, nuestro Señor Jesús habla de la cultura que tenían los fariseos y los judíos. Excúsenme que lo hable de esta manera, no tengo nada contra fariseos y judíos, es lo que dice la lección, es lo que dice la Biblia, porque se acercaron ellos a Jesús, Mateo capítulo 19, versículo 7, y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio a la mujer y repudiarla? Ellos creían que repudiar a una mujer, a una esposa, era normal. Miren esto, lo delicado del asunto. Ellos creían que era normal y decían, es que Moisés no lo enseñó, entonces ¿por qué no lo enseñó? ¿Sí es la cultura que tenían? Dentro de la cultura de ellos eso era normal. Ser duro con la esposa, ser mala clase, no hacer esfuerzos por recuperar un matrimonio, por la dureza de los corazones. Ah, pero sí quiero hacer esto y quiero hacer lo otro. No, miren, la cultura muchas veces nos separa de Dios y por eso hay que colocar las cosas en el lugar correcto. Dice Jesús, les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés lo permitió. Cultura de dureza. Pero al principio no fue así. Cuando yo entiendo eso, entiendo que desde el principio lo que Dios hizo, el hombre no tiene por qué desbaratarlo. Dios nos ayude, porque existen muchas dificultades a raíz de que no entendemos ese concepto, porque la cultura dice, si no te entiendes con tu pareja, mire, sepárate y deja todas las cosas así. Es mejor, ¿saben? Eso lo enseña la cultura, pero la Biblia no enseña eso. Si ven la teología incorrecta, lo que nos enseña la cultura social, es normal ver esos cuadros hoy día. Pero más normal es colocar la teología en el lugar correcto, la cultura en el lugar correcto y decir, puede que el mundo diga eso, pero yo hago lo que Dios dice en su palabra. Dejo la dureza del corazón, vuelvo a mi hogar, recupero mi familia y estoy con Dios porque estoy en el lado correcto, aplicando la teología que es, quiero que amanezca en mi corazón. ¿Me entienden? Y así es como se vive en nuestros días. De la misma manera, si hablamos de la cultura del deporte, que me enseña a ser competitivo, pero dice el apóstol Pablo, ¿de qué sirve que el hombre se esfuerce y gane una competencia? Si lo hace solamente pensando en su cuerpo, no sirve. Yo corro hacia la meta, pero para alcanzar a muchos para Cristo. Si hablamos de la cultura musical, ¿a cuántas juventudes, niños, jóvenes, a nosotros mismos en un momento de nuestra vida la música no nos apartó de Dios? La cultura musical. La cultura en los hábitos alimenticios. Dios nos dio la reforma pro salud, pero hoy día es muy normal ver en las iglesias paquetes, dulces, chocolates. Oye, cuando Dios nos dio una reforma pro salud que hay que cuidar, no hay que hacer de ella un plan de salvación, porque la salvación proviene solamente de Dios, pero sí hay que entender lo que Dios quiere para tener un pueblo sano en el tiempo del fin. Si ven que estamos hablando de una cultura que
de pronto en algunos casos no deja que amanezca en el corazón, que la teología correcta amanezca y brille como el lucero de la mañana. Hay que entenderlo de esa manera. Pero más que todo hay que vivirlo. ¿Dónde encontramos soluciones? En 1 de Juan capítulo 2, ahí encontramos la solución. Porque en 1 de Juan capítulo 2, versículo 15 y 16, Dios nos dice, mire, la solución está aquí. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria, así es como aplica en nuestros días. Vanagloria, deseos de los ojos, deseos de la carne, lo que me llama la atención, lo que el mundo me presenta, lo que es más especial, lo que ocupa la mayor parte de mi tiempo. Y Jesús nos dice, pero el mundo pasa y mi palabra y mi voluntad permanecen para siempre. Cuando yo entiendo 1 de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17, estoy encontrando soluciones porque estoy rompiendo esa cultura que es del mundo y estoy acercándome más a Jesús en las cosas que a Jesús le agradan, en el matrimonio, con la música, con el deporte, con las redes sociales porque les doy un mejor empleo, con el cine, con el teatro, que si no lo sabemos manejar, nos coloca en una situación espiritual muy, pero muy complicada. ¿Ok? Y ahora vamos con el cuarto punto, que es la razón. ¿Qué es la razón? La razón es la capacidad que tiene el ser humano para pensar, para razonar. Es la capacidad que tiene el ser humano para presentar un argumento, para presentar una hipótesis o una tesis, para emitir un juicio, pero de valor. Es la capacidad que Dios le dio al hombre de pensar. Cuando Dios sopló sobre el hombre en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, un ser con capacidades físicas, mentales y espirituales. El soplo de Dios. Hace una semana hablamos de eso, del soplo de Dios espiritualmente, lo que significa. Y por eso es que la razón a veces nos pone en un lugar muy complicado. Dice en Romanos 1.21, Romanos 1.21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Se envanecieron en sus razonamientos, ¿sabes por qué? Porque para los racionalistas la razón está por encima de la emoción y está por encima de lo que ellos no pueden comprobar. Y ahí es donde, por eso es que cuando tú hablas con una persona que es demasiado racional con los asuntos de Dios, dice, es que ustedes oran como locos y cantan como locos, emocionales, eso de nada sirve. ¿Sí ven? La razón por encima de la emoción, cuando hay un pueblo que ora y que canta, es porque quiere acercarse a Jesús y porque entiende que en el canto y en la oración hay un mecanismo para adorar a Dios y es normal que uno se conmueva, que algunos lloren, que otros levanten sus manos, así, las levanten y canten y digan, Señor, gracias. Sin necesidad de escándalos, de bullas, de contoneos, no. Es la emoción que está en el corazón y que se manifiesta de una manera espiritual con un corazón que aún no celebra, porque no es tiempo de celebrar, es tiempo de arrepentimiento. Por eso es que no cantamos con palmas y aplaudimos y bamboleos y orquestas, porque aún no es tiempo de celebrar. Llegará ese día en la patria celestial, Apocalipsis capítulo 15. Entre tanto, el canto y la oración nos acercan a Dios en una emoción que es espiritual porque está en el corazón. ¿Ven? Porque la razón en ocasiones nos coloca en situaciones también muy difíciles. Y si hablamos de lo que no se puede comprobar con mayor razón, ¿saben por qué? Porque, ¿qué es la fe? ¿Acaso la fe no dice en el libro de Hebreos capítulo 11 que es la confianza de lo que se espera y la seguridad de lo que no se ve? La patria celestial, eso es fe. No la vemos, pero creemos que estaremos allá. ¿Por qué? Porque nos la imaginamos como es, como la escribe Juan en el capítulo 21 de Apocalipsis, la Jerusalén celestial. Pero para los racionalistas eso no es importante. Para nosotros sí, los hombres de fe, para ti, el racionalismo. ¿Y dónde encontramos soluciones? Segunda de Corintios capítulo 10. Soluciones. Segunda de Corintios capítulo 10. Mira lo que dice. Versículos 5 y 6. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos 5 y 6. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta
contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, llevando cautivo. ¿Eres de los que les gusta hablar de la Biblia? Ok, hazlo. ¿Eres de los que les gusta profetizar para hablar de la venida de Cristo Jesús? Es el don profético por excelencia, prepararnos para su venida. Está bien, hazlo. Vas a encontrar que no todos tienen los mismos argumentos. Vas a encontrar que no todos piensan igual. No te molestes, porque vas a encontrar personas racionales que le dicen, yo no creo sino en la razón, no creo en lo que no se puede mostrar, no creo en lo que está en las emociones, yo creo solamente en lo literal, como Esaú, en lo material. No contiendas, no pelees, no discutas, no te molestes con ellos, porque no pueden pensar como tú. Lleva ese pensamiento cautivo a los pies de Jesús. Dile, Señor, te entrego el pensamiento de tal persona. Tú, hazle ver que no está con la teología correcta, con el punto de vista correcta. Eso es lo que nos dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Lleva ese pensamiento cautivo a los pies de Jesús y ahí encontramos soluciones. Para el que no entiende, para el que es demasiado tradicional, para que la experiencia que tiene alguno de pronto no la aplican para servirle a Dios, para que el que de pronto en su cultura, bien porque su gusto por la música, por las aficiones, por los hobbies, por la gastronomía, por lo que sea, de pronto no ha entendido lo que significa tener una teología que Dios le dio a un pueblo, a una iglesia, que es universal, que guarda los mandamientos de Dios, que tiene la fe de Jesús en su corazón. Los mandamientos que están en Éxodo capítulo 20, en Deuteronomio capítulo 5. El testimonio de Jesús basado en la experiencia de Cristo Jesús, su método. Se acercaba a las personas como quien quería hacerles bien, atendía sus necesidades, les mostraba simpatía, se ganaba su confianza y después sí les decía, sígueme. Es lo que Dios quiere, que vivamos la Biblia de esa manera y que desde estos 4 puntos de vista, tradición, experiencia, cultura y razón, realmente en nuestros corazones amanezca. Hemos visto lo que significa, hemos visto cómo se aplica en la Biblia, cómo hay experiencias en la Biblia que nos enseñan que no a todos les ayudó porque no tenían la teología correcta. Hemos visto cómo funciona en nuestros días y hemos visto también soluciones para cada caso. De manera que si de la Biblia hablamos, recuerda que el que cree en Dios y cree en su palabra, como dice Juan capítulo 5, versículos 45 y 46, si cree en la palabra de Dios, cree en Jesús. Y termino con Proverbios capítulo 9, versículo 10. No lo olvides, amigo, amiga, que me has escuchado en esta mañana. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y del conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Anhelas que las tradiciones no estén por encima de la fe. Anhelas que tu experiencia sea para aprovechar y servirle a Dios. Anhelas que lo que Dios te ha permitido aprender. Anhelas que la cultura, a pesar de un mundo en el que vivimos, no te absorba. Anhelas que la razón no esté por encima de la fe. Teme a Dios. Conócelo en su palabra. Y hallarás sabiduría y hallarás conocimiento. Y si es así, ha amanecido en tu corazón, además de tener la teología correcta, la doctrina correcta, el don de profecía correcto, porque Dios nos lo ha dado. No nos sintamos tan orgullosos de eso, vivámoslo para estar completamente felices y a través de esta experiencia miremos si en realidad también, no solo desde el punto de vista eclesial, sino personal, nos ha amanecido a la ley y al testimonio. La ley que es espiritual, el testimonio que también lo es, no lo olvides. Deseo que Dios te bendiga y te guarde. Gracias por compartir conmigo este tiempo. Deseo que tengas un feliz sábado. Una corta oración. Padre Celestial, te damos gracias por lo que nos has permitido aprender en esta mañana. Te pedimos que hoy nos permitas no olvidar esto que nos has dejado en el corazón. Ayúdanos a entenderlo, a vivirlo, y cuando tengamos dificultades, acuérdanos de esa palabra, porque sí también lo has prometido por tu Espíritu Santo. Te lo pedimos humildemente y te damos gracias por cada familia, por cada vida y por cada hogar, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, que Dios te bendiga y te guarde.